entrega de hoy, el licenciado Eduardo Robinson nos aportará un panorama completo sobre la actualidad económica. Licenciado Eduardo Robinson, magíster en disciplinas bancarias, Università degli Studi di Siena, Italia. Licenciado en Economía, Universidad Nacional de La Plata. Director del área de Economía de la Fundación del Tucumán. Consultor de empresas en evaluación de proyectos de inversión. Columnista en medios periodísticos gráficos, diarios y revistas y radiales. Coordinador de la carrera de Finanzas de la Universidad de San Pablo, Tucumán. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Docente de grado y posgrado, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y Universidad San Pablo T. Voy a tratar de abordar lo que tiene que ver con la situación económica argentina, básicamente, de qué podemos esperar a partir de esta situación con la que Argentina empezó este 2012. El gobierno claramente ha decidido profundizar el modelo, y profundizar el modelo en este caso implica seguir con el intervencionismo en el mercado, en los mercados en general, y básicamente tratando de hacer, diría yo, una política enfocada mucho a lo que tiene que ver con efectos de muy corto plazo, es decir, una política más efectista, diría yo, que efectiva. Entonces así hemos presenciado concretamente lo que tiene que ver con la medida, en primer lugar, para lo que tiene que ver con la compra de divisas. Se ha restringido claramente el mercado de divisas en la Argentina, se ha entorpecido las importaciones a través de la presentación en la AFIP y luego la posterior autorización en la Secretaría de Comercio Interior, y esto básicamente atenta contra el sector productivo de la Argentina, porque el sector productivo en la Argentina es muy dependiente de los insumos importados, y entonces claramente esto restringe. Esta restricción que se han puesto a las importaciones claramente también va a afectar, y está afectando de hecho, el nivel de producción en Argentina. Y otra medida que ha sido, diría yo, muy polémica y que claramente va a tener consecuencias tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que prácticamente deja a discreción del banco la posibilidad de financiar al Tesoro, si bien sigue en la Carta Orgánica los adelantos transitorios, pero son tan generosos los adelantos transitorios que básicamente la lectura que uno puede hacer es que en alguna medida el Banco Central lo que está haciendo a través de esta reforma de la Carta Orgánica es blanquear una situación que ya se venía dando de hecho, que es el alto financiamiento que hoy tiene el Banco Central al Tesoro Nacional. Entonces yo diría que estas tres cuestiones que tienen que ver con la compra, o sea, la restricción a la compra de divisas, la restricción a las importaciones, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ha sido como un trípode de medidas que claramente han dado una señal de que el gobierno va, que quiere decir profundizar el modelo, quiere decir básicamente introducir mayor intervencionismo en la economía y tratar de digitalizar, diría yo, un poco el accionar de los mercados, de las empresas, del público, y entonces esto me parece que es una luz amarilla hacia el modelo económico en sí. Posteriormente ha habido medidas, y esto lo estamos viviendo en estos días, básicamente que tienen que ver con el clima de negocio. Argentina no ha logrado en estos últimos 10 años consolidar un clima de negocios que sea apto para la atracción de inversiones, que sea apto para mejorar la competitividad, la productividad de la economía de manera genuina. Argentina ha implementado una política ya por el año 2003-2004 de tipo de cambio alto, de cierto sentido de estar las cuentas fiscales relativamente en orden, ha pasado a tener problemas fiscales, problemas por el lado de la balanza comercial, problemas para el abastecimiento de energía, problemas con el cuadro económico, con el cuadro social, y problemas de inserción competitiva a nivel internacional, porque claramente hay un problema que está subyaciendo desde el año 2007 y que tiene que ver básicamente con la inflación. El proceso inflacionario en la Argentina lamentablemente ha recrudecido, de tener una inflación relativamente moderada, diría yo, en el orden del 10, del 12% hacia el año 2005-2006. Argentina en el año 2007 ya estuvo en una inflación alrededor del 14%, en el año 2008 ha seguido creciendo y en el año 2010-2011 ha tenido una inflación
que según los analistas privados ya supera el 20%. Esto claramente atenta contra lo que tiene que ver con la calidad de vida, sobre todo de los más humildes, porque se reciben en el mejor de los casos un salario, y si no, claramente la asistencia del Estado, que claramente fija, y que bueno, eso lleva a una serie de anormalidades, diría yo, en la economía, porque se espera entonces que este mayor empleo público, que en definitiva son los planes sociales, disfrazados y mal llamados planes sociales, terminen en alguna medida multiplicándose, porque Argentina no ha sabido crear ese clima de negocios que era tan importante hacerlo en la medida en que se tenían esas condiciones de tipo de cambio alto y cierto nivel de confortable a nivel de lo que tiene que ver con las políticas fiscales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el país se ha reducido la capacidad de generar políticas de mayor largo plazo. Las elecciones, como digo, han sido una gran oportunidad para hacerlo. El gobierno ha obtenido el 54% de los votos y se podrían haber implementado políticas de mayor, llamémosle así, políticas más amigables con el mercado, y de esa manera poder Argentina transitar por un periodo y por una economía, diría yo, más racional.